Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, John Goycochea. Él es candidato a la alcaldía de Latillo por Avanzada Progresista. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Muchas gracias a ti, Andrina, y a todos ustedes por estar con nosotros. Interesante comenzar hablando de lo que sucedió y la noticia que ha sido titular en todos los diarios, y es la evasión por parte de Antonio Ledesma, quien ya está confirmado, está en Colombia. Destino final sería España. Cuando piensas en casos como este, uno se pregunta, cuando estuviste 14 meses detenidos, ¿pensaste también en fugarte? Mira, hay un libro muy bueno, que es Papillón, que es de un francés que estuvo preso y que pasó la vida aquí en Venezuela después de evadirse. Papillón dice que para un preso que está injustamente en esa circunstancia, el fugarse es casi una obligación moral. Yo creo que Antonio Ledesma nunca debió estar preso ni un solo día. Espero que su situación se aclare, porque tampoco es agradable ni debe ser agradable para nadie estar por el mundo sin tierra, y ojalá que su situación se pueda aclarar para que Antonio viva aquí, para que esté aquí con los venezolanos y para que todos los presos políticos sientan que tengan un camino en la justicia en nuestro país. Leyendo parte de las entrevistas que realizaste luego de salir de prisión y presentar tu nombre como candidato a la alcaldía de Latillo, pude ver que había una parte donde señalabas que habías negociado, habías pactado algo con el gobierno para salir de prisión. ¿Qué negociaste? ¿Qué pactaste? Porque esto es una pregunta muy importante, sobre todo de cara a un proceso electoral donde la gente está esperando mucha coherencia por parte de los candidatos. Mira, cualquier preso político en Venezuela tiene que hablar con el gobierno para poder salir, porque los presos políticos, bueno, tienen esa condición, son unos presos por una circunstancia política. No hay manera de sacar a nuestros presos si no es hablando con el gobierno. Por las malas, a través de los insultos, no hay forma de sacar a los presos políticos. Mi proceso duró un año, en el cual se involucró el gobierno de España, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, el Congreso de Chile. Es decir, en mi proceso de negociación hubo una enorme presión internacional que yo agradezco mucho, hubo la prensa libre, mi esposa, ¿no?, a quien le mando un enorme abrazo, porque si no fuese por ti no estaría libre el día de hoy. Y dentro de ese proceso se barajaron varias variables. Una era que me fuese a Madrid, o sea, una era que me fuese del país, y otra era que me quedase aquí para participar en las elecciones municipales. Entre esas dos opciones, entre irme de Venezuela y quedarme en Venezuela, yo siempre voy a optar por estar con los venezolanos. Yo sé que este es un momento duro, yo sé que las alcaldías están siendo perseguidas, yo sé que tenemos un problema de presupuesto, yo sé que los venezolanos hoy se cuestionan si el Consejo Nacional Electoral es suficientemente imparcial como para poder ir a unas elecciones. Pero yo les repito, entre irme de mi país y quedarme aquí a pelear por una democracia que se haga sólida, por una libertad que tenemos que conquistar, yo me quedo en Venezuela 1000 veces, porque nosotros no nos podemos parecer a la oposición cubana. ¿No? La oposición cubana, ¿qué hizo? Se fue. Y es muy radical, es muy dura, dice mucho la verdad, pero en Washington, con cero influencia en La Habana. Yo quiero conquistar Caracas, no Miami. Yo quiero conquistar Caracas y no Madrid. Y por eso estoy aquí, dando la cara en unas elecciones, diciendo que los espacios hay que defenderlos, y con los venezolanos atravesando la peor crisis humanitaria que nos ha tocado vivir. ¿Qué aprendiste en esos 14 meses y en qué se transformó John Goycochea? Creo que soy una persona más humana. Yo vi allí, por ejemplo, gente que recoge lo que le dan en el SEBIN, la comida que le dan allí, para que cuando venga la visita, entregársela para poderle dar comida a sus hijos, para que se lo lleven para su casa. Yo vi ahí gente llorar, gente mala, pero yo vi ahí tipos malos llorando porque de la impotencia de no poder mantener a su familia porque están ahí presos. Imagínate si hay una crisis en el país, imagínate lo que siente un preso con sus niños pasando hambre. Yo vi ahí gente injustamente presa y otra que está ahí presa por los delitos cometidos, pero pasando unas condiciones que ningún ser humano debería pasar. Y todo eso me ha hecho mucho más sensible para entender el problema de los venezolanos,
que hoy es una tragedia económica que tenemos que resolver entre todos, con el ánimo constructivo y con la certeza de que esto es un enorme y bello país que todos tenemos derecho a defender y la obligación de defender, porque nuestro país va a superar esta crisis con toda certeza. Y si salgo de la cárcel sin odio, sin retrovisor y con una enorme expectativa sobre el futuro de Venezuela, porque estoy seguro que nosotros vamos a hacer que este país sea el primero de América Latina y uno de los primeros del mundo. Las elecciones municipales suponen un gran desafío para la oposición venezolana y es llamar a la participación. Pareciera que el enemigo a vencer es la abstención. En el caso de Latillo, la oposición está presentando 5 candidatos y el Partido Socialista Unido de Venezuela está presentando una candidatura unitaria. Entiendo que una de las propuestas que estás haciendo es llamar a unas elecciones primarias por parte de la oposición. ¿Qué representa esto y qué convicción tienes tú de que en esas primarias pudieras resultar ser el abanderado? Mira, en primer lugar, como dices tú, la solución democrática para este tipo de problemas es la primaria. Yo le propongo a todos los vecinos de Latillo que organicemos una primaria, que además es muy fácil de organizar porque somos un municipio pequeño y muy altamente organizado. Nosotros vamos a la primaria, el candidato que gane pues será el abanderado de la oposición y el que no le levantará la mano. Yo me comprometo en este principio democrático que si yo no resulto electo, yo voy a apoyar al que quede. Pero nosotros tenemos que tener conciencia de que justamente el municipio de Latillo, que ha sido un bastión, que ha sido muy fiero en la defensa de sus derechos, que ha sido por muchos años ha defendido su forma de pensar, sus valores, bueno, ahora no lo podemos entregar por ir divididos. Y la solución para eso es la primaria, porque todo el mundo tiene derecho a lanzarse, pero no a dividir. Yo creo además que estas elecciones tienen un gran reto para nosotros, porque nosotros venimos golpeados. La oposición se siente frustrada, se siente molesta con los propios dirigentes de la oposición por el proceso de la constituyente, por las protestas que hubo antes de ese proceso, por cómo se impuso esa constituyente de forma inconstitucional. Venimos golpeados por los resultados electorales de las regionales. Y yo les quiero decir a la oposición venezolana, para todos aquellos que no nos vamos del país, para todos aquellos que creemos que Venezuela no se ha perdido, nosotros tenemos que levantarnos ahora, dejar el despecho, apostarle a la unidad, creer en la coherencia política de una oposición que está en la obligación de darle a los venezolanos, a esa enorme mayoría de venezolanos que hoy quiere un cambio, de darle un camino político coherente. Yo quiero ser un factor de unidad en el Latillo y en Venezuela y por eso propongo primarias. Y quiero ser un factor también para decir a los venezolanos que todo se supera, que todo pasa y que nosotros vamos a pasar esto en unidad, con fuerza y con energía, porque no nos podemos quedar en el despecho, no nos podemos quedar en el dolor, no nos podemos quedar en la rabia, en la frustración, porque esos son sentimientos destructivos que no nos van a llevar a ninguna parte. John, estás haciendo referencia a la necesidad de unidad. Sí. De cara a lo que sucede internamente en la oposición venezolana, ha habido muchos planteamientos de reorganización de la Mesa de la Unidad Democrática y distintos enfoques. ¿Cuál piensas tú debería ser el axioma fundamental para que exista unidad en la oposición venezolana? Hacernos una unidad más amplia, Vendrina. No tiene ningún sentido que nosotros salgamos de una mesa de 12 partidos para meternos en una de 3 o de 4 o de 5. Nosotros tenemos que hacernos más grandes. ¿Y cómo se hace uno más grande? Integrando a la sociedad. Yo quisiera que más venezolanos se incorporaran a la mesa de unidad, que se incorporaran las universidades, que se incorporaran los sindicatos. Yo quisiera que se incorporaran los estudiantes a la mesa de la unidad. Porque en la medida en que nosotros nos hagamos más comprensivos, más amplios, en la medida en que nosotros perdamos el miedo y entendamos que esto no se trata del yo, sino del nosotros, entonces en esa medida vamos a ser capaces de construir un camino hacia la democracia, que es lo que queremos los venezolanos. Acerca del diálogo, ya se cambió la fecha para el 1 y 2 de diciembre en República Dominicana. ¿Qué proyecciones deberían llevarse sobre la mesa? Mira, yo quisiera un diálogo transparente, en primer lugar, que los temas sean tratados en público, aquí en televisión, como estamos hablando tú y yo. Yo quisiera un diálogo claro, porque la gente percibe que ahí hay oscuridad y eso es desfavorable para el propio diálogo. Y el diálogo es necesario. Yo soy muy escéptico con cómo se han llevado las cosas en el diálogo, porque este es el tercer intento que no da resultado. Pero si no es la negociación, entonces ¿qué es? Si nosotros no llegamos a un punto en que los venezolanos entendamos que tenemos que salir juntos de este proceso, ¿qué es? Yo quiero referirle a los venezolanos los casos en los que ha habido intervenciones internacionales en los últimos 20 años en el mundo. Siria, Libia, Irán, Irak, intervención bien militar o bien económica, Corea del Norte, Libia. ¿Cuáles de esos países están mejor hoy que hace 20 años? Los problemas de los venezolanos los tenemos que resolver los venezolanos.
Y los problemas de los venezolanos los tenemos que resolver en paz. Es difícil, porque el gobierno es abusivo. Es difícil porque nosotros no estamos en igualdad de condiciones, pero nosotros no podemos dejar de ver el norte, y el norte es una Venezuela democrática, en paz, con comida, con progreso, y eso lo vamos a lograr por la vía del pacifismo y por la vía democrática. Se nos está agotando el tiempo. Antes de finalizar, ¿cuáles son las propuestas que llevas para el Latillo? Bueno, en primer lugar, saber que nuestro municipio necesita una cogestión en la que incorporemos a toda la gerencia vecinal y toda la gerencia de la dirigencia vecinal a nuestro municipio, porque hoy no hay presupuesto para hacerlo solos. En segundo lugar, saber que en nuestro municipio no se nos va a morir ni una sola persona de hambre en la zona rural, que las escuelas van a seguir funcionando pese a la crisis, que vamos a poder mantener la calidad de vida y que nuestro municipio no se nos va a convertir como el lugar en el que estamos ahora, en la Florida, que en un momento fue un lugar de una alta calidad de vida y hoy uno sale a las calles y por la indolencia gubernamental están llenas de basura, los edificios abandonados y todo destruido. El Hatillo se va a mantener, la calidad de vida se va a mantener, la inversión que ha hecho las familias atillanas en mantener un presupuesto en el Hatillo lo vamos a defender y nuestro municipio va a seguir teniendo una calidad de vida adecuada. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. John Goycochea, candidato a la alcaldía de Latillo por Avanzada Progresista. Gracias. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes.